Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa y preciosa mañana, que el Señor nos permite un día más poder compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor, un mensaje, hermano, que nos haga de nuevo caminar, que nos haga enderezar nuestro camino, nos haga voltear nuestros ojos hacia el Señor. Todos los días tenemos que levantarnos con el propósito de agradar a nuestro Padre Celestial. Tenemos que levantarnos y decir: Espíritu Santo, ¿con qué palabra, con qué voy a agradarte hoy? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo voy a hacer tu voluntad si no envías una palabra a mi vida? ¿Qué tan importante entonces es, querido hermano, tener siempre a Dios en nuestra forma de vivir todos los días? Teniendo en cuenta que el Evangelio, el bendito Evangelio, es una forma de vivir, es una vida diaria, que es el culto que a Dios realmente le agrada. Nuestra vida diaria, cómo somos nosotros en nuestro caminar, en nuestro dormir, estando en casa, y por nuestro caminar, hermano, nuestra vida diaria, cómo a Dios le agrada realmente. Leyendo un poquito aquí, hermano, buscándole que Dios nos envíe una palabra. Qué tan importante es entender cómo agradarle a Dios todos los días. ¿Qué debemos de estar haciendo, hermano, después de recibir una instrucción de parte de nuestro Padre Celestial? Es importante que entendamos que el congregarnos, hermano, el ir a la iglesia, cantar y alabarle a Dios, no es el todo, ni tampoco, hermano, eso es parte o de la función que tenemos que hacer como hijos de Dios. Pero lo que a Dios realmente le agrada, hermano, es que nosotros tengamos una actitud de consagración y de vida para Él. Leyendo un poquito, verán, hermano, hoy estamos en un tiempo en que el creyente está viviendo fuera de la realidad de Dios. Está viviendo fuera, hermano, sin entender realmente qué es lo que Dios nos demanda todos los días. Por eso Dios está hablando todos los días, hermano. No se trata que usted tenga un conocimiento, se trata de que usted tenga una experiencia. Se trata de que usted viva lo que aprende, hermano, y verá que tan hermoso y tan especial es realmente tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, tener el privilegio realmente, hermano, de que Dios se mueva en nuestras vidas. Hoy estamos en un tiempo donde el creyente, hermano, no distingue su realidad ante sus ojos, sino que lo único que distingue, hermano, la única realidad de su vida es lo que ve en sus ojos. Y no se guía, hermano, conforme a la realidad conforme a la razón, conforme a la verdad. El creyente hoy en día está viviendo una fe distorsionada, que no va de acuerdo a lo que el bendito Evangelio enseña. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde no se entiende cuál ha sido, hermano, cuál es después de haber recibido a Cristo. ¿Qué es lo que sigue, hermano? Pensaron que la gente es ir a la iglesia, sentarse, participar en todo, diezmar, ofrendar, cantar y alabar. Eso era parte. Pero estamos viviendo tiempos donde el creyente no entiende, hermano, cuál es el propósito realmente del Evangelio en nuestra vida diaria. Levantarnos y decir: gracias, Dios, porque me acuerdo todos los días de Dios y le doy gracias por todo, y oro y me levanto a leer y piensan que eso era el propósito. No, eso es parte de lo que tenemos que hacer para llegar a saber. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos en el cual no sabemos, o mucho creyente no sabe cuál es el inicio, cuál es el final. Pues estando en Cristo, hermano, en Cristo tenemos un inicio y en Cristo tenemos un final. Sabemos que Cristo viene y ese es el final. Sabemos que nuestro Dios pronto envía por su Hijo, hermano, hacia nosotros, y sabemos que la iglesia de Cristo tiene un final, que es el arrebatamiento. Pero en nuestra vida diaria también tenemos, desde el día que nos levantamos hasta el día que nos acostamos, también tenemos un inicio, también tenemos un final. Quiere decir entonces, hermano, por lo que dice Apocalipsis, versículo 22 al 13, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Por eso en nuestra vida, hermano, tenemos que poner primeramente, desde que nos levantamos, poner en primer lugar a Dios, darle la preferencia, y de último, darle la preferencia a Dios. Pero aquí también enseña, hermano, que hay un principio y hay un fin. En nuestra vida diaria hay un principio y hay un fin, en el cual también nos enseña, hermano, que dice: yo soy el alfa y el omega, el cual nos enseña que en Cristo tenemos, como cristianos, tenemos un principio y tenemos un final, que es el arrebatamiento. Esto quiere decir, por eso son tres principios y son tres finales. Uno, tener como carrera en Cristo, hermano, un principio y un final. Un principio y un final es aquel que en nuestra vida diaria como personas tenemos que hacer, y y el primero y el último, siempre a darle a Dios el privilegio de ser el primero, y que al final de nuestra vida ser el último. Por eso dice que el propósito de entender lo primordial en nuestra vida diaria, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Quiere decir que una de las cosas que aquel que pone en primer lugar a Dios, y en su vida se propone, hermano, agradar a Dios, y en su vida sabe que tiene como meta el arrebatamiento, entonces sabe y entiende la importancia de lavar sus ropas, la importancia de limpiar su vida, la importancia, hermano, y el gran deseo de poder entrar a ese reino precioso, la importancia entonces de ser parte de la revelación de la palabra, ser parte, hermano, de la manifestación gloriosa de Dios en cada día, en cada mañana, en el corazón y en nuestra vida, en nuestra relación para con Dios. Esto es rico lo que estamos diciendo, porque esto quiere decir, hermano, que aquellos que saben que Cristo está en su vida, hermano, que Cristo fue el inicio, pero el final será el Padre. Por eso dijo el Señor en el libro de Juan, Él dijo, ¿verdad? Dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que nuestro final es llegar al Padre, es llegar y conocer al Padre, vivir con el Padre. Pero todos los que están en Cristo tienen que tener, todo aquel que dice que es seguidor de Cristo, todo aquel que dice que es cristiano, todo aquel que dice que cree en el Señor Jesús y que Él es su Salvador, debe de tener entonces tres principios. El principio de saber. Su principio es la preparación, hermano, la preocupación por ser parte de la iglesia en el arrebatamiento. Debe de entonces de levantarse. El segundo principio es levantarse cada mañana y decir: Señor, ¿cómo voy a agradarte hoy? ¿Y cómo voy a terminar agradándote hoy? Y el tercer principio es, hermano, es en nuestra vida, en lo primero de nuestro corazón. Darle la prioridad a Él siempre en todo. Esos son tres principios. Tiene como principio entonces limpiar su corazón, tiene como principio limpiar su vida en una conducta agradable, y tiene como principio que en la carrera en Cristo, hermano, llevar un camino en santidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque dice acá: el bienaventurados los que lavan sus ropas. Quiere decir que, hermano, que la prioridad de aquel que tiene principios en Cristo y que saben que Dios está con él, hermano, su finalidad ¿a qué se dedica? Su final ¿a qué se dedica, hermano? Se dedican a limpiarse para poder llegar hasta el final. Nadie que no limpie su vida, nadie que tenga como propósito de poner en primer lugar a Dios y levantarse y decir: Señor, hoy voy a agradarte, y decir: Señor, hoy voy a terminar la carrera, el compromiso que tengo contigo hasta el final. Entonces, hermano, su propósito es limpiarse, porque la Escritura también nos enseña que el que se limpia será un vaso útil para toda buena obra. Entonces, hermano, realmente el seguidor de Cristo, el que Cristo está en su vida, el que realmente es un cristiano, su meta, su propósito, entonces, todos los días es limpiarse, santificarse, consagrarse, apartarse para el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermanos, hay quienes piensan que sufrir el Evangelio, estamos en un tiempo donde la misma Escritura dice en Timoteo, donde algunos no sufrirán la sana doctrina. Piensan que, hermano, hay quienes piensan que sufrir el Evangelio es literal.
Mi Señor Jesús dijo que hasta ahora vosotros no habéis derramado una gota de sangre. Hasta ahora no hay nadie que los esté golpeando para agradar a Dios. No hay nadie, hermano, que los esté, hermano, por venir a Cristo. ¿Alguien les golpea por llegar a la iglesia? ¿Alguien les obliga, hermano, les amenaza si no van uno a la iglesia? ¿Sufren alguna consecuencia de dolor? ¿Verdad que no? ¿Verdad que a nadie es obligado a ir a la iglesia? ¿Verdad que a nadie, hermano, a nadie se le oprime, se le da de latigazos? A nadie, verá, hermano, que tiene un dolor por realmente por no asistir. Claro que no. ¿Por qué, hermano? Por eso dice en Hebreos 12:4, porque aún no he resistido hasta la sangre, dice, contra el pecado. No han todavía, dice, ustedes no han derramado sangre por agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí en esta parte, hermano? ¿Qué es sufrir por el Evangelio? ¿O qué es sufrir estando dentro del Evangelio? O sea, hermano, el sufrimiento que hoy tenemos porque estamos bajo la gracia. El sufrimiento que hoy tenemos, hermano, en el cuerpo, hermano, no es de sangre, no es de dolor, no es de heridas, sino lo que está diciendo, hermano, que la limpieza o la consagración o la santidad lleva consigo un sacrificio, lleva consigo un dolor, lleva consigo un sufrimiento. La cual nos causa, hermano, en el despojarnos de lo que ya estamos acostumbrados. Un dolor despojarnos, es un sufrimiento despojarnos de lo que estamos acostumbrados, y duele arrancarlo de nuestra vida. Sabiendo, hermano, que de esta manera, sabiendo que el creyente que vive, que es realmente un seguidor de Hijo de Dios, hermano, un realmente cristiano, alguien que recibió a Cristo como su Salvador y tiene como meta principios y tiene fines en su vida diaria, entonces está acostumbrado, hermano, a retos, a sufrimientos, pero alcanzar siempre los propósitos en Dios. Le duele arrancar de su vida todo lo que no le agrada a Dios, hermano, sabiendo que la importancia del hombre que se limpie, vive para agradar a Dios, da frutos agradables, hermano, de tal manera que es como un árbol, El hombre que es como un árbol necesita ser podado para poder dar buenos frutos, necesita ser cortado algunas ramas para poder dar un fruto agradable a Dios. Y solo entiende como árboles, hermano, necesitamos ser podados, dice en el libro de Juan 15. O sea que el caminar de la vida diaria, ¿eso qué representa entonces? Que nuestra vida diaria tenemos que tener compromisos sobre nosotros. Debe de pesar sobre nosotros un compromiso. Por eso quiero que entiendan, hermano, que el Señor dijo algo y que el Señor nos enseña a tener un compromiso. Dijo el Señor en el libro de Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Leyendo esta palabra, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Por eso entonces quiere decir que el compromiso de limpiarnos, el compromiso de consagrarnos, el compromiso de andar en santidad, del compromiso de lavar nuestras vestiduras, es una carga pesada. Es una carga pesada todos los días. Por eso mi Señor Jesús dijo: tome su cruz. ¿Cuál es la carga que debemos de llevar todos los días? Como realmente seguidores de Cristo, una cruz debemos de portar nosotros. Por eso aquellas que hacen semejanza, el celebrar la Semana Santa no es bíblica, porque es una blasfemia, una burla a aquel que ha resucitado. Hermano, la verdadera cruz de llevarlo todos los días es el compromiso de la limpieza. Es el compromiso, hermano, que nos hace sufrir, que nos causa dolor por dentro, pero porque estamos arrancando lo que a Dios no le agrada. Es importante, hermano, que la cual nosotros nos despojemos de lo que ya estamos acostumbrados, sabiendo, hermano, que el caminar de vida diaria, tenemos en nuestra vida diaria, entonces tenemos que llevar un compromiso, y ese compromiso pesa. ¿Cuál es el compromiso que llevamos en la carga como cruz? La necesidad de agradar a Dios.
Ese es el compromiso que pesa. Esa es la cruz que pesa. Un compromiso de agradar a Dios todos los días. Un compromiso de agradar a Dios, de ponerlo en primer lugar, pesa, duele. Un compromiso, hermano, de levantarnos y decir: hoy voy a agradar a mi Señor, cueste lo que cueste. Hoy voy a luchar contra todo, pero voy a agradar a mi Señor. O también dice, hermano, que el Alfa y Omega va a decir: yo me levanto hoy, en mi caminar voy a terminar la responsabilidad que Dios puso en mi vida, porque el deseo y el anhelo es entonces llegar ante del Padre. Era un compromiso que pesa. El agradar a Dios es una carga muy pesada, que no cualquiera la lleva. El agradar a Dios en cuanto a limpieza de nuestras vidas es muy pesada, que causa dolor, causa heridas, causa sufrimientos. Por eso el Señor, hermano, Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que mi Señor Jesús todos los días se levantaba con el propósito, hermano, de agradar a Dios, apartándose de la carne. Entonces, ¿qué significa cargar la cruz, hermano? Apartarse para Dios. ¿Qué significa la cruz? Poner sobre nuestra vida es una carga tan pesada. Una carga tan pesada es un compromiso serio de realmente de apartarnos, de realmente tener el compromiso de agradar al Señor. Porque dice acá, hermano, que sabiendo que el que anda en la carne no puede agradar a Dios, y su vida, hermano, sería, y de lo contrario de agradar a Dios, hermano, es llevar una vida apartada de Dios, una vida alejada de Dios, una vida sin ningún compromiso con Dios. Pero los que tenemos compromiso con Dios y que estamos llevando nuestra cruz de agradar a Dios, estamos llevando nuestra cruz de santificarnos, de limpiarnos, de apartarnos, de vivir para agradar a Dios, es un compromiso la cruz. Donde quiera que esté, mencione esta palabra, es un compromiso muy fuerte o muy pesado, agradar a Dios. Y no lo hacemos por imposición, sino porque queremos agradarle al Señor. Por eso la Escritura nos enseña que en primera de Juan 5, versículo 3 dice, hermano, que en esto consiste el amor a Dios. Y en el amor de Dios dice, es améis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no se nos hace una carga, no se nos hace pesado estar aquí escuchando la palabra, no se nos hace pesado levantarnos, orar, no se nos hace pesado asistir al culto, no se nos hace pesado buscar la manera de agradarles, no nos hace pesado pedir perdón por tal de que no nos aleje el Señor de nosotros, no se nos hace pesado buscar y despojarnos de nuestra vida con tal de llamar la atención de nuestro Dios. Aunque es pesado, sabiendo que lo pesado es la responsabilidad de hacerlo, la responsabilidad de agradarle al Señor en lo que es pesado. Es un compromiso muy serio agradar a Dios. Por eso dice en Romanos, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar. Si algo quería destruir mi Señor Jesús sobre su vida, era la carne. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de Hebreos 5, 7 y 8, y dice, Cristo en los días de carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que podemos decir, hermano, que para poder cumplir con el propósito de agradar a Dios, tenía que ir acompañado de gran clamor y de súplicas, de tal manera que su mayor deseo entonces era andar en el Espíritu para no sujetarse a la carne. Quiere decir que la oración tiene poder para derribar toda mentalidad. La oración tiene poder para derribar toda mentalidad carnal. Porque hacemos compromiso. Usted observe bien sus palabras y va a saber que las palabras en las oraciones son compromisos, son pactos, son juramentos. Bendiciones, Jorge Alberto. Dios te bendiga allá en Comitán.
Dios les guarde. Fíjese, hermano. Entonces quiere decir que al levantarnos todos los días, hermanos, y orar, nos hace que nuestra mente se sujete al Espíritu Santo. Pues eso es lo que debemos de aprender, hermano, a tener en cuenta todos los días como seguidores de Cristo, lo cual era caminar desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Pero hay que orar, hermano. El verdadero seguidor de Cristo, el verdadero cristiano, se levanta a orar para poder dominar su mente, para poder dominar su manera de pensar, porque el que piensa en la carne es alguien que solo tiene desviaciones y que no se sujeta a la ley de Dios. No solamente no se sujeta a la ley de Dios, no vive para agradar a Dios, no es un verdadero seguidor de Cristo, hermano, no es realmente alguien que digo que es un discípulo. La misma Escritura nos enseña que discípulo significa cristiano y cristiano significa discípulo. Por eso decimos que no todo discípulo es cristiano, ni todo cristiano es discípulo. Es un verdadero y genuino servidor del Cristo. El Señor dijo que a todos sus seguidores, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. ¿Qué está diciendo? Tenga un compromiso serio, tenga una responsabilidad diaria de sufrir, de cargar en su responsabilidad un compromiso de ponerlo a Él en primer lugar, de ponerle a Él en su camino diario y que te tenga como meta llegar a santificar, a limpiar su vida. Así lo había establecido para aquellos que verdaderamente lo seguían y creían en Él. Porque seguirlo son aquellos que creen en Él. Cada día, hermano, la palabra les decía. Por eso es importante de agarrar y decir: Señor, creo en ti. Pero creo en ti no significa creo, hermano, sin descartar o echar afuera, hermano, la palabra, o echar afuera en la oración. Porque dos cosas debe de tener el bendito Hijo de Dios. El verdadero cristiano debe de operar sobre su vida la oración y la búsqueda y el amor a la bendita palabra. Nadie puede saber cómo agradar a Dios si primeramente, hermano, no busca lo que a lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces quiere decir, hermano, que cada día la palabra los decía. Por eso usted, hermano, debe de agarrar su Biblia. Quiere agradar a Dios, entonces va a encontrar dos cosas en la palabra: de cómo agradar a Dios, de cómo a Dios le agradan las cosas y cómo a Dios no le agradan las cosas. Dos cosas entonces debe de revisar en las Escrituras: lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque en el libro de Juan 7:38 el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que estaba diciendo entonces? Que los verdaderos seguidores, los verdaderos creyentes de Cristo, los verdaderos seguidores, se basan en lo que dice la palabra. Por eso dice que, ¿para qué dice? Para recibir al Espíritu Santo, aquel que le iba a cambiar la mentalidad. Por eso diga conmigo esta mañana: Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Espíritu Santo, ábreme el entendimiento. Espíritu Santo, cámbiame la mentalidad. Ya no quiero pensar en la carne, no quiero tener pensamientos carnales, sino quiero tener pensamientos puros, santos, santificados para ti. Una mentalidad, dile, que agrada a Dios. Quiero hacer tu voluntad en esta mañana. Por eso en el libro de Juan, ahí nos decía, hermano, que el que cree en mí, como dice las Escrituras, iba a aparecer el bendito Espíritu Santo, empezando con los ríos de agua, hermano, limpiando todo nuestro ser. Ahí mismo en el libro de Juan 12:44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, dice, no cree en mí, dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, dice, ve al que me envió. Entonces a los creyentes, a los que son creyentes,
genuinos hijos de Dios, genuinos seguidores de Cristo, el cual, mira hermano, de la palabra creyente viene de la palabra de los que creen. Creyente viene de la palabra de los que han creído. O sea que todos los que han creído, todos los que creen en Cristo, que son creyentes, viene sobre ellos el Espíritu Santo, para que la palabra, hermano, para que por la palabra ellos supieran agradar a Dios. Ellos supieran agradar a Dios, buscando y descubriendo, hermano, para cómo separarnos, cómo apartarnos de la carne y de lo que son las cosas del Espíritu. O sea, de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Buscando que desde que nos levantamos, Señor, oramos y buscamos en la palabra decir, Señor, ¿con qué palabra voy a caminar? ¿Con qué palabra voy a apartarme para ti? ¿Con qué palabra voy a consagrarme para ti? Envía sobre mí un mensaje que yo pueda agradarte todos los días. Acá dice la bendita palabra que de algo que debemos de empezar es primero poniéndolo en primer lugar. Segundo, dispuesto a agradarle en el Espíritu. Y tercero, a cumplir fielmente nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestro privilegio delante de Dios, para que un día estemos y participemos del arrebatamiento. Por eso nos enseña, hermano, que estos son los propósitos todos los días. Volvemos a Lucas 9:23. El Señor decía, a todos le decía, todo nos llama. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Este evangelio ha hecho para todos y lo dice para todos, para que todos crean en él. O sea que lo que está diciendo, no hay hombre en la tierra en el cual Dios no le demande lo mismo por ser seguidor de Cristo, por aquel que camina y cree en el Señor, aquel que siempre le ha buscado como su Salvador, debe de tener un principio, debe de tener un fin. Por eso le dicen, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque es el que avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos. Dice, ¿quiénes entonces se avergonzarán de ser seguidores de Cristo? ¿A quiénes se van a avergonzar de la bendita palabra? Porque todo aquel hermano que no busca la palabra, que no busca la oración, que no entrega su vida realmente a tener principios y tener fines en su vida diaria, él la está negando. No está tomando su cruz. Tomar su cruz, vuelvo a repetir, es un compromiso. Es una carga pesada de limpiarnos, de santificarnos, de consagrarnos, de apartarnos para Él. Eso representa el camino de tomar la cruz, un compromiso serio, una decisión firme de agradarle a Dios. Toma tu cruz. Por eso el Señor dijo, hermano, aquí dijo, niéguese a sí mismo. ¿Qué estaba diciendo? Esa palabra niéguese a sí mismo significa separa la carne, separa la mentalidad carnal. Niégate, separa tu mentalidad carnal. Dice, tome su cruz cada día. ¿Qué está diciendo? Haga entonces lo que le agrada a Dios. Tercero, y sígame. Esta palabra sígame en el griego significa alokodose, que significa estar en el mismo camino. Sígame significa estar en el mismo camino. Digan conmigo, yo camino con Cristo. Diga conmigo, yo soy un servidor de Cristo, yo soy un discípulo de Cristo. Pues cuando dice sígame, tome su cruz y sígame, esta palabra significa caminar con Cristo. Significa camino. Ahora, ¿qué camino estaba hablando? Lo que dice en Isaías 35, versículo 8, dice, y hará ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Bendiciones a la hermana Ernestina allá en Atotonilco. Le mandamos sus saludos a los hermanos de allá de Torre Fuerte, allá en Atotonilco, Hidalgo. Saludos a los hermanos y a su familia. Pronto estaremos por allá, hermana.
Dice la Escritura, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará, para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Serán sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido de ellos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, acá dice que su mayor sufrimiento, hermano, que tenían en cuanto a ese compromiso se fue. Porque el que anda en camino de santidad, el que anda junto con el Señor, se va ese dolor, se va esa angustia, se va esa tristeza, y aparece el gozo y alegría, por lo que dice en Primera de Pedro 1, dice, y pasarán por diversas pruebas, pero esas diversas pruebas se convertirán en gozo y alegría, sabiendo que los que sigan a Cristo, hermano, lo único que provoca es satisfacción, el estar haciendo lo correcto. Qué rico está esto. Por eso el Señor dijo, niéguese a sí mismo, separe su mentalidad, tome su cruz cada día, haga lo que a Dios le agrada y sígame. ¿Qué está diciendo? Conságrate. Entonces se convertirán realmente en discípulos de Cristo. Realmente se convertirán entonces en verdaderamente cristianos, verdaderamente seguidores de Cristo, que llevan su cruz cada día. Vuelvo a repetirles, y lo estaré repitiendo. La cruz representa el compromiso serio de apartar la carne, la mentalidad, el pensamiento carnal, y llevarlo a los pensamientos de Cristo, a los pensamientos del Espíritu, un pensamiento que agrada a Dios, y ponernos en el mismo camino. Y sígame, dice, ya cargando la cruz, es consagra tu vida, pero con la cruz. Un compromiso serio de servirle, un compromiso serio de apartarnos y de limpiarnos, teniendo como prioridad, hermano, el ponerlos en primer lugar. Por eso vemos que el camino que hay que llevar en nuestra vida diaria es la santidad. La santidad es un medio de un sufrir, con tal de agradar a Dios, apartándose de la carne. La santidad, hermano, no es así. Se sufre por llegar a ser santo. Se sufre entonces por llegar a ser justo. Se sufre entonces por llegar a consagrarse. Se sufre entonces por poner en primer lugar al Señor. Porque estamos luchando por llevar un camino de santidad, el cual es llevar la cruz. Llevar la cruz es llevar un camino de santidad. Ese es el camino de santidad, llevando la cruz. Por eso quiero que entendamos que si nuestra vida empezó en la cruz tiene que terminar. O sea que todo lo que agrada a Dios es andar en el Espíritu, y todo lo que no le agrada a Dios es carne. ¿Para qué? Para no llevar una vida de apariencia. El creyente que camina sin la cruz, su vida es una vida de apariencia. Su vida es una vida religiosa, porque no toma su cruz y lo sigue. No es realmente un seguidor de Cristo. Es un simpatizante o alguien que se le olvidó que había que caminar con el Cristo. No solamente era creer, sino era caminar con Él. Y el camino es el camino de santidad. ¿Cuál es el camino de la santidad? Es aquel que se lleva, hermano, una carga pesada llamada cruz. Bendiciones al hermano, el pastor allá en Tierra Deseable, Querétaro. Saludos a la iglesia, saludos a su vida, mi querido hermano. Que el Espíritu de Dios repose sobre su vida. Entonces, hermano, para no llevar una vida de apariencia, del hombre que el creyente, el cristiano que no lleva su cruz, vive una vida de apariencia. Por eso en el libro de Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Dice: por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Si usted revisa bien, aquí aparecen 5 cosas. Y el número 5 es el número de la gracia. Es el número de la gracia. 5 cosas. No es lo mismo las obras de la carne que los pensamientos de la carne. Lo que estamos diciendo aquí, que hoy en día, que hoy como un verdadero discípulo, lo primero que tiene que luchar con su vida es con sus pensamientos carnales. No con las obras carnales, sino con los pensamientos carnales. Porque la cruz es una consagración, la cruz, hermano, es una limpieza, la cruz es un apartamiento, la cruz, hermano, es realmente despojarnos de la mentalidad. Por eso al primer lugar donde llegó mi Señor Jesús fue al monte de la calavera llamado Gólgota. Y el monte de la calavera significa golpe o darle muerte a los pensamientos. Entonces, hermano, 5 cosas que hay en la vida de un hombre que no quiere cargar la cruz. 5 cosas que es el número de la gracia. Quiere decir que si una de las cosas, si el número 5 es el número de la gracia, alguien que vive para agradar a Dios, alguien que vive en su vida tiene presente a Dios porque lo pone en primer lugar. Entonces, y que Dios está pendiente de su vida en su caminar, como hizo Dios con la vida de Noé. Cuando dice la Escritura, hermano, que en Génesis 6:8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, así como Enoc, que caminó con Dios, que eran agradables ante los ojos de Dios. La palabra 5, el 5 es agradar a los ojos de Dios. Su caminar diario era un agradar a Dios. Pero acá dice que 5 cosas hizo que el hombre fuera agradable en su caminar. Pero cuando no hay estas 5 cosas, hermano, el caminar del hombre, dice, Dios no se agradó. Y la única manera de no agradar a Dios es andando en la carne. Una persona que no agrada a Dios es porque anda en la carne. 5 cosas. Y dice, uno era en la vanidad, que andan en la vanidad de su mente. Eso representa entonces la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa algo sin valor, significa vacío. Por eso dice en Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Quiere decir entonces, ¿sabe, hermano, que una de las cosas que piensan, que hay mucho creyente que piensa que el no congregarse, el estar no escuchando la palabra de Dios, no es importante? Prefieren darle valor a otras cosas menos que a las cosas de Dios. Andan en la vanidad de su mente, sus pensamientos. Un pensamiento carnal, entonces, un pensamiento carnal es aquel que anda en la vanidad de su mente. Toma las cosas de Dios sin valor. Por eso la palabra menosprecio significa menosprecio, que significa sin valor, sin importancia. Y a Dios, si algo le molesta, se enoja en la vida de un creyente, es que a las cosas de Dios las mire con menosprecio. Para ellos congregarse, buscar las cosas de Dios y hacerlo agradable a Dios, eso era la vanidad de su mente. Le damos más prioridad a otras cosas que a Él. No existe eso de que yo me acuerdo de Dios y Dios sabe y me entiende. No existe eso, hermano. Ese es el hombre engañado que solo cree sus propias palabras porque no lo dice la bendita palabra. Por eso la Escritura dice que al necio sus propias palabras lo van a destruir. Sus propios pensamientos le van a traer ruinas y calamidades. Eso dice la Escritura sobre el necio. Andan en la vanidad de su mente, que solamente, hermano, es lo que piensa, lo que cree, eso lo da por hecho. Qué terrible, hermano. Dice Proverbios 10:10, dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. También la Escritura dice en Proverbios 10:14, dice, mas la boca del necio es calamidad cercana. Oh, qué tremendo. Dice el 12 versículo 15, dice Proverbios, el camino del necio es derecho en su opinión,
Porque dice, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Por qué? Porque ellos desobedecen, hermano. No hay en ellos obediencia. Dice que todo su camino está torcido. Oh, qué hermano. Dice la escritura en Proverbios 13:16, mas el necio manifestará necedad. Dice que también 14:13 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Es soberbio. Dios cómo mira a la gente soberbia, altiva, arrogante, de lejos. Creen que todo lo saben, se creen muy sabios. Ese es el pensamiento de la carne. Así piensa un hombre. Dice que el necio menosprecia el consejo de su padre. Dice Proverbios 15:5. Mas el hombre, dice también 16:20, dice, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Oh, hermano. Y así muchas palabras que habla sobre el necio. Dice que los labios del necio traen contiendas, 18:6. Y de su boca los azotes llama. Dice, y su boca los azotes llama. Está buscando una buena corrección, una buena disciplina delante de Dios. Aquel hombre que es necio, aquel hombre que es terco, aquel hombre que cree que lo sabe todo, aquel hombre que cree que es sabio, aquel cree que, hermano, que cree que está haciendo lo correcto y tiene una contención con Dios, está enojado con Dios, hermano. ¿Por qué dice así? Porque dice que estos llegaron a caer en la vanidad de su mente. Se está buscando una buena corrección, se está buscando una buena disciplina, se está buscando de que Dios le dé un buen susto, hermano, para salvación. Entonces quiere decir que los pensamientos de la vanidad de la mente llevan a un creyente, hermano, a menospreciar las cosas de Dios. Porque no se pone en la cruz, no se pone en el compromiso de quitar sobre su mente todas aquellas palabrerías, todo aquello que no tiene sentido. O sea que una palabrería es aquel que es hombre y que no tiene compromiso para con Dios. Por eso dijo el Señor en Mateo, en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento entenebrecido, hermano, significa que no entienden lo que hacen, no comprenden, no entienden, hermano. Esto quiere decir entonces, hermano, que no se preocupan por aprender. Para ellos menosprecian la enseñanza, para ellos menosprecian, hermano, un hombre falto de entendimiento, un hombre falto de conocimiento, un hombre falto de educación, hermano. Es aquel que su entendimiento está entenebrecido, es oscuro, es entrado en tinieblas. Y tinieblas es ruina, es pobreza. Así piensan que son muy inteligentes, pero todo su cuerpo está en tiniebla. No hay una bendición, no hay una prosperidad de parte del reino de Dios. No hay una transformación en su vida, porque así piensa la carne. Piensan que por ser cristianos les va a venir. 3:3 dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Esta palabra ajenos significa alejados, separados. Son aquellos que de vez en cuando se acuerdan que tienen que congregarse. Son aquellos que se acuerdan de Dios, ajenos de la vida por la ignorancia que hay en ellos. Aquellos que viven separados, aquellos que viven alejados, aquellos que de vez en cuando se acercan. Esa es la mente carnal, así piensa la mente carnal. Y una gente que piensa así no puede agradar a Dios, porque no toma su cruz y se vuelve realmente un seguidor de Cristo. Jesús dijo algo: sin mí nada podéis hacer, sin mí no podéis dar fruto, lejos de mí, separados de mí, dijo él, nada podéis hacer. Y esta palabra ajeno significa separados. Entonces quiere decir que ellos vivían una vida alejada, una vida ajenos. O sea, ajenos también significa extranjero, se comportan como extraños por la ignorancia que hay en ellos, carecen de ese conocimiento. Y luego dice en el 4, por la dureza de su corazón. O sea que tienen un corazón duro.
La Escritura dice que algunos tienen un corazón duro, dice en Romanos, dice, por causa de tener un corazón duro, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira. Dice, ira para la ira del día de la revelación del fuego de Dios. Hermano, por no tener un corazón arrepentido, por no pedirle perdón a Dios, por no pedirle perdón a Dios, hermano, que están haciendo las cosas mal, forman un corazón duro, que todo lo que hacen, hermano, lo único que hacen es irritar a Dios, es molestar a Dios con su manera de comportarse y conducirse. Hace ratito, un hombre cristiano, hermano, publicó en el perfil de la página. Un hombre cristiano porque publica cosas de cristianos y creo yo que va a una iglesia, creo yo. Pero puso así. Se intercambia. Tengo películas porno. Las intercambio. Un hombre que te pone en su perfil que va a una iglesia, que pone mensajes cristianos y dice, se intercambian películas porno. Oh, hermano, usted dice, estos viven por la dureza de su corazón, no se arrepienten de esas cosas. ¿Qué hace un cristiano, hermano? No se arrepiente de esas actitudes. Y dicen que son seguidores de Cristo. Cristianos poniendo aquí, peleándose con los políticos, enviando insultos. Hermano, los veo yo acá en los perfiles. Qué terrible, hermano. Ni tan siquiera tienen una actitud de arrepentimiento. No hay en ellos la importancia de la santidad, de la consagración. Les vale, hermano. Son corazones duros que lo que menos tienen en el corazón es un corazón arrepentido. Lo que menos quieren buscar en Dios, hermano, es una actitud realmente. Yo le aconsejo algo, si usted tiene un perfil, hermano, y dice que es cristiano, bórrelo, quítelo o desaparezca usted del internet, porque lo único que hace con eso es que se hable mal del evangelio, es que se vitupere todo bendito evangelio y se hable mal de nuestro Dios, Dios santo y verdadero, porque por causa de ellos que publican cosas que no están bien, se está hablando mal de los cristianos. Qué terrible. Hay quienes ponen indirectas, hay quienes ponen, hermano, sus sentimientos de ataque hacia otro. Y eso es terrible como cristianos. Es terrible, querido hermano. Estos no son los seguidores de Cristo. Esto piensan porque son duros de corazón. No les importa dañar a nadie. No les importa enviar mensajes dedicatorios. Esos no son hijos de Dios. Esos no son los verdaderos Cristos, porque tienen el compromiso. El verdadero Cristo, los verdaderos cristianos tienen el compromiso porque llevan sobre su vida un compromiso diario de consagrarse, de apartarse, de santificarse, de agradar a Dios desde la hora que se levanta hasta la hora de acostarse. Por eso el quinto dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para comer con avidez toda clase de impurezas. Se volvieron insensibles. Y sensibles significa carentes de dolor, de compasión, de misericordia. Ya no se preocupan por la familia, de llevarlos a que ya la prioridad ya no es la salvación por su familia, ya no es la salvación, hermano, por aquellos que aman. Ya no enseñan a los hijos, hermano, se volvieron insensibles cada quien por su lado, creyendo con esa falsa enseñanza de que la salvación es personal. En la familia no lo es. Porque el Señor dijo, serás salvo tú y toda tu casa. En la familia no es la salvación personal, sino en cada familia la salvación es personal. O sea que para llevar una vida sin agradar a Dios, es porque se vive sin tener en cuenta a Dios, hermano.
Y esta es la vida. Si no tenemos prioridad, hermano, de levantarnos todos los días y de agradar a Dios, hermano, entonces vamos a andar en los pensamientos de la carne. Y los pensamientos de la carne eran 5. 1, que andaban en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido. 2, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón y porque perdieron la sensibilidad. 5. Porque eso en Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los cuales es una vida, llevar una vida sin interés, sin ningún propósito de santificarse, sin ningún propósito de apartarse, sin ningún propósito de agradar a Dios. Y esta palabra piensan en el griego significa froneo, que significa tener un sentimiento o una opinión, significa interesarse por uno mismo. Por eso el que piensa en la carne, su único interés es agradarse a sí mismo, es agradar a los hombres antes que al bendito Creador y antes que al bendito Dios Todopoderoso, antes de agradar a su familia. Llevaban una vida entretenida en sí mismo y en su forma de pensar, viviendo una vida ajena, una vida como extraños, hermano, y todavía dicen que son cristianos. Claro, el Señor dijo que nosotros no vivimos así. Nuestra vida empezó en la cruz con el arrepentimiento de pecados para ser salvos, pero nuestro caminar sigue todavía cargando la cruz, hermano, que tenemos que tomar y caminar hacia el monte de la calavera para darle muerte a la manera de pensar, hermano, a darle muerte a toda nuestra vida que no le agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que no le agrada a Dios? Aquel que anda, vuelvo a repetir, en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón y ser insensibles. Ese es el pensamiento de la carne, no las obras de la carne, no lo que dice en Gálatas 5 versículo 19. Esa es otra cosa. Pero los pensamientos de la carne, que no pone en primer lugar, que no le da lo primero a Dios, entonces que no vive para agradar a Dios. Entonces, hermano, si tenemos como meta la santificación, de dejar de pensar en la carne, entonces, hermano, no tenemos como propósito caminar realmente en el Señor, sino que el hombre es comparado con la gente del mundo que vive un cristianismo a su manera, que solo piensa en sí mismo y menos en agradar al Padre. Los verdaderos seguidores de Cristo llevan su cruz cada día. ¿Cuál es su cruz? El compromiso de, 1, de poner en primer lugar a Dios. 2, de agradar a Dios. 3, de terminar la carrera, de terminar un día, que todo privilegio, todo lo que Dios nos dé, tanto en la congregación, realmente hagamos las cosas bien. Porque un día nuestro deseo es terminar con Él y vivir para Él y estar para Él. Ese se llama la cruz. A eso se le llama llevar su cruz cada día. Así que en esta mañana y todos los días, el Señor dijo, todos los días, te levantas y Señor, hoy te pongo en primer lugar. Hoy voy a cambiar mi vida, voy a esforzarme. Duele, hermano, porque lucha uno contra eso, pero sí se puede. Y segundo, tercero, agradar con Dios hasta terminar todo propósito en el camino de Dios. Así que hay que darle muerte a los pensamientos, de no vivir una vida en nuestro pensamiento de no agradarle a Él. Los seguidores de Cristo llevan su cruz cada día. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, que Dios te guarde de esos pensamientos, que Dios te guíe a toda verdad, pero sobre todo, querido hermano, vive para agradar a Dios, porque la Escritura dice que los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios.
ni tampoco se sujetan a la voluntad de Dios. Pregúntate cuando revises tu Biblia, revisa que, hermano, que la misma palabra te va a mostrar los pensamientos de la carne y los pensamientos de Dios. La misma palabra te va a mostrar lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y lo que más le agrada a Dios es andar en camino de santidad. Es andar en camino de lavar las vestiduras desde que nos levantamos, de limpiar nuestra vida cada mañana, de limpiar nuestro ser cada mañana. Por eso Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Qué rico que nos levantemos con esa mentalidad, porque entonces a la vez estamos lavando nuestra vestidura, a la vez nuestro deseo es alcanzar y llegar a un día delante de nuestro Padre Celestial. Pero sobre todo, hermano, levantarnos a agradar a Dios, llevando nuestra cruz, el compromiso de hacerlo, es algo que a Dios le agrada. Es algo que Dios realmente, hermano, para nuestras vidas trae bendición y una respuesta y un fruto. Gloria a Dios. Dedícate esta mañana y todos los días a poner en primer lugar a Dios, para que agrademos a Dios en nuestros pensamientos y no tengamos actitudes equivocadas. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Que Dios te guarde, a todos los hermanos, a Yuli, los hermanos Nestina, Betsabé, a los hermanos que no logro entender quiénes son, creo que es Sheila. Que Dios me los guarde, hermano. Nosotros somos hijos de Dios y vivimos para agradar a Dios. Como dijo mi Señor Jesús: todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Que es, cambie su manera de pensar, que viva para agradar a Dios y que se santifique. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir. Les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Aquí en la calle 66, para darle un culto, hermano, el día domingo a las 10 de la mañana, 9 de la mañana estaremos en la oración transmitiendo una palabra de bendición para sus vidas. Acompáñenos. Aquí les esperamos para que juntos alabemos y le demos gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida que nos da. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ayúdanos a compartir para que el mensaje de Dios llegue a cada día con una porción de su palabra a aquel necesitado. Muchas gracias a los hermanos, hermanas que estuvieron en esta transmisión, donde quiera que estén. Dios les fortalezca, el Espíritu Santo les ayude a agradar a Dios todos los días, en cada momento y en cada lugar. El temor de Dios repose sobre ustedes. Muchas gracias y que Dios me los bendiga por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.